Lineamientos, vigilancia en la infección respiratoria aguda COVID-19 en Colombia 2021. La infección respiratoria aguda a través de la historia de salud ha sido muy importante porque tiene relación con una en gran proporción de la carga de enfermedad de la población colombiana. Y nosotros acá en el municipio de Pamplona y con nuestros usuarios que atendemos, pues no es diferente. Siempre la infección respiratoria está dentro de las 10 primeras causas y en algunas ocasiones es la primera causa de consulta. La infección respiratoria aguda en Colombia tiene dos formas de hacerle seguimiento, dos formas de también de ser notificadas en el sistema civil de notificación de eventos. La primera forma de hacerle seguimiento es a la notificación colectiva. Esa notificación colectiva pues me da la morbilidad. ¿Qué significa esa notificación colectiva? Que se revisan todas las consultas que salen de consulta externa de urgencias, todos los egresos hospitalarios y donde hay UCI también se revisa la UCI y de ahí sale un informe. O sea, y semanalmente se cuentan todos los casos de que consultan las personas por infección respiratoria aguda y hacen parte del informe de la notificación colectiva. Es un reporte que se da semanal, se ingresa al Civigila y se envía en la notificación semanal. Pero también otra forma de identificar los casos es la notificación individual. Entonces, la notificación individual se puede presentar cuando se dispone de un centinela, o sea, una toma de muestras a pacientes con infección respiratoria aguda para determinar cuál es el virus que está circulando, cuáles son los virus que están circulando, que es el centinela S-IRA o el centinela de IRA inusitada, que también es el centinela que se le toma a todos los pacientes que tienen infección respiratoria aguda grave inusitado para mirar cuál es el virus que está circulando en la actualidad. O las muertes en menores de 5 años y en la actualidad la notificación individual por virus nuevo con el 346. Esas son las formas como se le hace la vigilancia a la infección respiratoria aguda en Colombia. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia de la infección respiratoria aguda? Primero, pues, determinar cuál es el comportamiento del evento. Con la presentación de los casos, pues el evento se le puede hacer seguimiento a través de un canal endémico que nos va a permitir determinar cuándo se van a presentar los posibles picos de la enfermedad eh, o cuando cambia el comportamiento a que estamos acostumbrados o que es un comportamiento endémico, que es la presencia de los casos esperados. Entonces, la morbilidad es muy importante. Lo otro que la vigilancia también, el otro objetivo es identificar cuáles son los virus nuevos circulantes. Por lo general, siempre aparecen virus que son nuevos y que causan eh, bastantes casos de infección respiratoria aguda y que a través pues, de la historia lo hemos visto cuando apareció el H1N1 y que ha ido apareciendo todos los años. Es un H diferente. En la historia también han aparecido eh, coronavirus diferentes al COVID-19 que también han causado enfermedad. Entonces, el estar monitoreando a los pacientes con infección respiratoria aguda grave, tomándoles muestra, va a permitir cuál es el virus que está circulando y que está causando esta infección. Lo otro es que la vigilancia centinela es mirar de todas las personas que se enferman con infección respiratoria aguda y se les toma muestras cuáles son los virus que están causando. Y la muerte por ira, pues es un determinante en salud, de cómo están trabajando los servicios de salud en la prestación de servicio y en la parte de promoción y prevención. Entonces, los objetivos de la vigilancia lo que permite es determinar cambios inusuales en el comportamiento de la presentación de la enfermedad e identificar dónde se están presentando. Entonces, se puede identificar en brotes o conglomerados.
porque sabemos que la infección respiratoria aguda es altamente infectante. A nivel local, nosotros en el hospital le hacemos seguimiento a la infección respiratoria aguda a través del canal endémico. El canal endémico que estamos observando corresponde a corte de semana 23. Este corte de primera semana a la semana 23 de 2021 nos muestra un canal endémico con tendencia a la epidemia. Ya desde la semana 17 estamos en un aumento inusitado de casos que sobrepasa todo este canal y que se posesiona en la parte epidémica. Entonces, en este momento podríamos decir que desde la semana 17 estamos en la zona epidémica, en un caso inusitado de casos que sobrepasa lo esperado. Lo esperado podríamos decir que es hasta esta línea amarillita. Y de esta línea amarillita hasta donde vamos en el punto, hay una gran diferencia. Entonces, sí, está desbordada la infección respiratoria aguda de los casos que tratamos acá en el hospital, de los que consultan con nosotros. Aunque si vamos al canal endémico del municipio, no presenta este tipo de desborde de casos. Es a nivel institucional que presenta el desborde de casos. Y acá vamos a ver cuál ha sido el comportamiento del número de casos por semana epidemiológica de COVID-19, casos positivos de COVID-19. Y también nos damos cuenta que ha tenido entre la semana 7 y la semana 13, presentó un pico significativo de casos y ahora tuvimos un retraso en las lecturas de los exámenes. Entonces, ahora nos llegaron todos los reportes y tenemos un número con un aumento significativo de casos, pero también vemos que han aumentado los casos, han aumentado las hospitalizaciones, han aumentado la utilización del triage respiratorio en la parte de urgencias, en su consulta, en la parte de hospitalización y en las remisiones a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el comportamiento del COVID-19, pues también vemos que es, no es constante. Hay presencia de picos, como en la semana 8 y como en la semana 10, que es donde hemos presentado el mayor número de casos, y ahora en la semana 23. Y pues parece que todavía continuamos, no hay con tendencia a la baja, sino con tendencia a aumentar los casos. Entonces, en este momento continuamos con la presentación de casos aumentados para COVID-19 y que corresponde a lo que estábamos viendo en el canal endémico. Este es, este, esta presentación acá, esta ubicación de la línea de seguimiento en el canal, en la zona endémica, en la zona epidémica, corresponde a lo que estamos viendo acá también con el COVID-19, con la presentación de los casos. Aunque aclaramos que no solo la infección respiratoria aguda es causada por COVID-19, sino la infección respiratoria aguda tiene bastante etiología, bastantes virus y bacterias que la pueden causar. Eh, Se dice que la infección respiratoria aguda entre el 80 y el 90% de los casos es causada por virus y el 10% restante de los casos es causado por bacterias. Dentro de los virus tenemos unos virus que han estado con nosotros, que cuando tuvimos oportunidad de hacerle seguimiento a la toma de muestras, nosotros se aislaban estos virus dentro del comportamiento de la infección respiratoria aguda en la institución, que es el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, la influenza A y B y la parainfluenza 1, 2, 3. Y hay otros virus que habían estado o que son nuevos y que están causando pues también una infección respiratoria aguda. El metapneumovirus virus, el bocavirus, el rinovirus, el coronavirus, la parainfluenza, el enterovirus y otros virus.
Y dentro de esos nuevos emergentes está pues el coronavirus con el COVID-19. Y el 10% restante está causado por bacterias, que está la Haemophilus influenza, la Hortanella pertussis, la neumonía. Entonces, estas bacterias que 3 de las cuales tienen vacuna y se le hace seguimiento a los esquemas de vacunación, a que la población objeto de la vacunación la reciba para evitar las complicaciones por estas infecciones por estas bacterias. Para los virus también tenemos vacuna para la influenza, también para H1N1 también tenemos vacuna y en la actualidad se está implementando el esquema de vacunación para COVID-19. ¿Cuál es la importancia de fortalecer la vigilancia? La vigilancia significa que nosotros debemos estar atentos al comportamiento de la presencia de las infecciones respiratorias agudas que nos puedan determinar un aumento inusitado de casos. Porque es importante, porque es importante nosotros tener esa identificación, porque necesitamos hacer un control adecuado de la infección respiratoria aguda que permita que mediante acciones de intensificación para la prevención en la infección respiratoria aguda se controle, se disminuyan los casos y se disminuya la mortalidad. Lo otro es que la vigilancia intensificada lo que nos permite es determinar cuál es la circulación viral en la zona y saber. Y también nos permite mirar que la población objeto de la vacunación, cómo se está comportando la infección con respecto a ellos. Si hablamos de la vacunación de influenza, pues es en la población menor de 5 años. Los adultos mayores o las mujeres embarazadas serían las objeto a mirar en esa población cómo está la infección respiratoria aguda. Si ha tenido algún cambio, alguna influencia positiva por parte de al ser vacunados o no. Y ahora con la vacunación de COVID-19, pues también se va a tener la oportunidad de hacer una evaluación qué tan efectiva es la vacuna para la presencia, no tanto de los casos, sino la gravedad y la mortalidad de los casos. Las estrategias para COVID-19 están determinadas. ¿Cuál es el objetivo de COVID-19? ¿Cuál es la estrategia? Es tomar muestras a la población antes de que el virus, es como cercar al virus. Entonces, para cercar al virus, lo primero es que hay una vigilancia adecuada cuando se presenta un caso, cuando se notifica un caso, determinar muy bien con la línea de tiempo y la determinación de sus contactos, las muestras a esos contactos para ir cercando al virus. Pero también la vigilancia se trata de identificar cuando se está presentando un brote o un conglomerado. Entonces, un brote o un conglomerado se relaciona cuando hay varios casos en un sitio cerrado, por ejemplo, en una institución, en un asilo, en una institución de salud, en una empresa, y brotes cuando se presenta en un barrio, o sea, un aumento inusitado de casos que están relacionados a una población específica. Entonces ahí también esa es otra estrategia, determinar esos casos si están relacionados, cómo los podemos identificar para buscar su fuente común y tratar de hacer el control. Y lo otro es la vigilancia innovadora, que es llegar a la población de diferentes maneras, no que la población vaya a buscar los servicios para la toma de la muestra, sino que se identifica la población de riesgo y el equipo que toma muestras se desplaza a tomar esa muestra. Y esta muestra sería para la población en riesgo, para la población que se considere que está en una zona según el número de casos y la distribución geográfica. em, Se crea que se convierte en una zona COE o la población que llama inquieta por el tema y que también presenta alguna sintomatología y se puede tamizar, o
Hay la plataforma digital de Coronat que también le hace un seguimiento a las personas que se vinculan a ellas y también finalmente con la toma de muestras y determinación de la situación. Para el caso de COVID-19, pues tenemos 5 definiciones de casos que están relacionadas como cómo entran al sistema, el, cómo entran al sistema y cómo los definimos. Dentro de la definición de caso, pues está el caso probable de ir por COVID-19, la definición de caso que está hospitalizado, la definición de el que se le hace el manejo domiciliario, la definición del caso de una muerte probable por COVID-19 o del asintomático. Entonces, la primera definición de caso es el caso probable de infección respiratoria aguda o de enfermedad por coronavirus. Con la persona presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre mayor o igual a 38, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, astemia, pérdida del olor y del sabor. En la notificación ingresa al sistema como probable y la característica de este grupo es que requiera hospitalización. Entonces, la definición de uno es el caso probable de infección respiratoria aguda que cumpla con los síntomas y que requiera hospitalización. Y que también adicionalmente puede tener algunas de las características que nos define el caso de COVID-19, que es historial o viaje a residencias de zonas de Colombia a otros países con transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de síntomas, trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o el adulto mayor, antecedentes de contacto, miembros de población especial como la policía, fuerzas militares, establecimientos penitenciarios, personas con alta movilidad, adulto mayor, personas con comorbilidades, cuadro clínico inusual como diarrea, trastornos de la coagulación o eritema y prueba serológica para anticuerpos IgM después de 11 días o a los 14 días de la ELISA. Entonces, el primer caso es una persona con síntomas que requiere hospitalización. El segundo caso es las mismas características del caso anterior que estábamos viendo, pero que no requiere hospitalización. Entonces, que en su caso puede ser manejado ambulatoriamente. También se reporta en el sistema como probable. La muerte probable por COVID-19. Entonces, son todas las personas que se mueren y que también cumplen con alguna definición de caso, con alguna de las características: historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o países de transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores, trabajador de la salud, antecedentes de contacto estrecho, miembro de la población especial como policía, fuerzas militares, personas con alta movilidad, adulto mayor, personas con morbilidad, condiciones especiales como diabetes, enfermedad cardiovascular, etcétera. Cuadros clínicos inusuales como diarrea, trastornos o pruebas serológicas para anticuerpos específicos. También personas que hayan sido tamizadas para COVID-19 y tengan pendiente el reporte, todavía no se han descartado o confirmado. Para, para la definición de muerte probable por COVID-19, pues se tiene la estrategia de la necropsia verbal, o sea que todas las muertes que se certifican al interior de la institución tienen que diligenciársele la necropsia verbal. Al diligenciar la necropsia verbal, ahí se puede determinar si cumple algunas características para la toma de muestra o para definirlo como un probable caso de COVID-19 o finalmente se descarta. Entonces es muy importante el diligenciamiento de la necropsia verbal. Ahora es un requisito obligatorio para toda la certificación de todas las muertes que se hacen, que se certifican ahí en el hospital, de pacientes que mueren en la casa y que no se certifican en el hospital, o de pacientes que mueren en los diferentes servicios del hospital.
y la definición del caso asintomático. Las personas asintomáticas, que son, las personas asintomáticas pueden ser personas que han tenido contacto con un caso sospechoso, pero que al día séptimo no presentan ningún síntoma. Pero son personas que se pueden tamizar y ingresan al sistema cuando ya den positivos. Entonces, se tamizan a un grupo de personas de contactos de un caso positivo y solo entran al sistema los que se determinan con positivos. Cuando entran al sistema los contactos, cuando desde el principio presentan alguna sintomatología, o sea que no son asintomáticos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Asintomáticos hay muchas personas son asintomáticas. ¿Qué significa asintomático? Que la infección entra a su organismo, pero no le produce ningún daño, ninguna sintomatología. Está presente y se puede, al tomarle la muestra se puede encontrar, pero no ha generado ninguna sintomatología. Y son, en COVID-19 bastante el grupo de personas que son asintomáticas. Eh, El caso finalmente, ¿cómo puede quedar? Como un caso confirmado, que es el ideal que quede, que después de haberle tomado una muestra de antígeno de determinación de COVID-19 a través de PCR o de antígeno, podamos decir que se confirma o se descarta. Pero también puede ser que puede quedar como un caso probable cuando tiene toda la sintomatología, tiene contactos epidemiológicos, pero no se le pudo tomar la muestra. Y puede ser un simple sospechoso cuando aquel que tiene infección respiratoria aguda, que tiene dificultad respiratoria, pero que no ha estado en contacto con un paciente confirmado y que tampoco se le tomó la muestra. ¿Cuál sería la ideal de la vigilancia? Que todos los casos estén confirmados en el CIVIGILA, que se puedan confirmar mediante una prueba que se les tome, que es una de las dificultades que hemos tenido, que el año pasado quedamos pendientes más de 50 casos, los cuales no se pudieron ajustar al CIVIGILA. Hay unos indicadores que monitorean la vigilancia de COVID-19, la incidencia, la mortalidad, la letalidad, la tasa de muestreo y el porcentaje de positivos. Entonces, determinar cuáles todo el número de casos tenemos, cuántos se mueren, de esos casos del total de enfermos, cuántos se mueren, que nos da la letalidad, de todos los contactos, a cuántos se les toma muestra y de todas las muestras que tomamos, cuántas salen positivas. Más o menos nosotros estamos teniendo una positividad del 30%, o sea, el total de las muestras que se toman, el 30% salen positivas. Entonces, esta es la información que quería comentarles con infección respiratoria aguda, que es una patología muy importante, que no solo es COVID-19, sino que son un grupo grande de virus y bacterias que pueden afectar nuestra salud. Es muy importante todos los cuidados que podamos tener y con el uso del tapabocas, pues ha favorecido la disminución de la infección respiratoria aguda por otras causas. El lavado de manos, el distanciamiento social y la vacunación son aspectos que van a favorecer la disminución de estas altas incidencias y en la presentación de los números de casos. Entonces, la infección respiratoria aguda debe ser de interés para cada uno de nosotros, no solo por nuestro trabajo que desarrollamos, sino también porque también somos frecuentemente afectados por la infección respiratoria aguda. Muchas gracias. Buenas noches.